Buenos días a todos. Así funciona bien el micrófono. Gracias por venir. Me gustaría empezar a decir que soy muy contento, muy agradecido de estar aquí. Había escuchado mucho del Festival de Ciencia de Puerto Ideas y bueno, estoy muy contento de estar aquí hoy día con ustedes. Me gustaría hablarle, como dice aquí, de infecciones bacterianas. Y es una motivación de esto, de estudiar infecciones en general, es que obviamente un motivo medical, pero también del punto de vista científico. Lo que me interesa es realmente el encuentro entre dos seres vivos muy distintos, que uno es una bacteria, uno muy simple, muy chico, microscópico, y del otro lado, el ser humano, que es del otro lado del espectro de la evolución, muy complejo, con un sistema inmune y todo. Y lo que es interesante en la infección es realmente lo que pasa durante esta interacción. Es realmente como una película, es como toda una historia, con mucha aventura, y a veces que acaba mal, pero pasan muchas cosas, muchas etapas. Y eso que le gustaría hablar. A ver, esos son ejemplos de enfermedades. Lo que quiero decir con esta primera imagen es que las infecciones han sido parte de los seres humanos en toda la vida, toda la historia. Y realmente las infecciones han cambiado históricamente, socialmente, la humanidad. Y a la izquierda, aquí se puede ver un ejemplo, por ejemplo, de la peste negra. En el siglo XIV, por ejemplo, hubo una pandemia, una epidemia, y se estima que más o menos 30% de toda la población en Europa, alrededor del mar Mediterráneo, se han muerto de esa infección. Así para dar una idea un poco del impacto histórico y social que ha tenido. Otro ejemplo aquí en el medio es tuberculosis, que también ha sido súper importante. Por ejemplo, puse aquí unos nombres de artistas, de músicos que han muerto de esa infección, como Kafka, Chopin, Chekhov, John Keats. Y hasta el día de hoy hay todavía, todos los años, más de 1 millón de personas que se mueren de esa infección. Otro ejemplo que viene más como en epidemia es el cólera. Por ejemplo, en Haití en 2010 hubo un terremoto, como saben, y después de este terremoto hubo como 10.000 muertos también de esa infección. Entonces, eso aparece de vez en cuando en distintos tipos de contextos. Y volviendo, si hacemos un poco un viaje en la historia y viajamos un poco por atrás, durante la historia, hasta relativamente tarde, como la mitad del siglo XIX, no se sabía, no se entendía nada de cómo se transmitía, de cómo pasaba la infección. Y hubo gente como Louis Pasteur, que aparece aquí, lo puse también en un dibujo cuando está joven, porque si no, uno tiene siempre la impresión que son viejos estos científicos, pero a veces son jóvenes también. Y en todo caso, gente como Louis Pasteur o también Robert Koch en Alemania participaron mucho en demostrar que las infecciones son causadas por seres vivos microscópicos que no se ven y que son responsables de las enfermedades. Y por ejemplo, Louis Pasteur demostró que la teoría de la generación espontánea era falsa. ¿Qué se trata de esto? Los microbiólogos en esa época, por ejemplo, ponían en una botella un medio de cultivo de bacterias, la dejaban sobre una mesa, el día siguiente volvían, estaba repleto de bacterias. Pero al principio no había bacterias y el día siguiente había un montón de bacterias. ¿Cómo podía hacer esto? Y la teoría que había es que aparecían un poco de nada las bacterias. Esa es la idea de la generación espontánea. Pero el Pasteur mostró que no era así, mostró que había en realidad bacterias en todas partes, en el aire, que podían entrar en la botella y multiplicarse. Entonces, eso hubo una gran cantidad de consecuencias, en particular con el contexto de infecciones. También la gente que se enferman, de repente son muy sanos y después son enfermos, daba esa impresión que aparecía desde nada. Otro aspecto interesante con Pasteur es que ha tenido muchos alumnos y que realmente transmitió y creó realmente una escuela y una persona, a ver, sí, uno de mis favoritos es Alexandre Yersin, y que realmente un aventurero, ha tenido muchas vidas y le pasó cosas increíbles en su vida
y se hizo famoso durante una epidemia de peste justamente en China al final del siglo XIX. Y él ha ido a Hong Kong, en el sur de China, para estudiar peste. Y lo que hay que darse cuenta es que en esa época no había ningún tratamiento. Y si uno se infectaba con la bacteria, había 100% de posibilidad de morirse. Digamos, los riesgos eran increíbles. Y él fue a Hong Kong a estudiar eso a partir de cadáveres, logró aislar la bacteria y a purificarla y a demostrar que era la causa de la peste. Así que realmente hay gente muy aventurero en esa parte de historia. Tengo la impresión. Y después hay que esperar un tiempo más, como el siglo XX. Hay mucha gente que participaron en entender cómo funcionan las bacterias, y las bacterias han jugado un rol, esos estudios han tenido un rol en la biología de manera general. Es decir, que con la bacteria se demostró, por ejemplo, la importancia del ADN, digamos, el rol central del ADN como el contenedor de la información genética. O también se entiende cómo a partir del ADN se puede construir un ser vivo como una bacteria, por ejemplo. Entonces, esos son gente como Jacques Monod y François Jacob que participaron en esto. Entonces, volviendo al tiempo presente, en el tiempo presente, las infecciones, una cosa impresionante en las infecciones es que se pueden infectar todas las partes del cuerpo. Eso es lo que muestro aquí, puede infectar el cerebro, pone la oreja, la nariz, la piel, el intestino, puede infectar realmente en todas partes. Y puse ahí bacterias que infectan estos distintos sitios. Cada bacteria tiene su sitio preferido, de cierta manera. Entonces, eso generó muchas cosas, muchas preguntas. Por ejemplo, cómo estas bacterias llegan desde el exterior hasta este sitio, cómo se adaptan a estos sitios y cómo evitan el sistema inmune que está dentro del cuerpo y que está aquí justamente para defendernos. Y para contestar estas preguntas, hay todo un nuevo campo de investigación que se abrió, que se describe como la microbiología celular, y son gente como Stanley Falco, que aparece aquí, y otras personas también en Europa, en Pasteur, como el Philippe Sansonetti, por ejemplo, donde he hecho mi doctorado. Y la idea de esto es que en realidad hay que mirar la interacción de la bacteria con las células del huésped. Es decir, por ejemplo, aquí es un ejemplo de Shigella, que es responsable de diarrea, y que está interactuando con las células que constituyen el intestino, que el intestino es un tubo y hay células epiteliales que forman alrededor de este tubo. Y para entender las cosas hay que mirar al nivel de las células. Y cuando empezaron a mirar esto, se dieron cuenta que las bacterias realmente estaban tomando el control, de cierta manera, estaban realmente manipulando las células del huésped, nuestras células. Y aquí es el ejemplo de Shigella, que pueden ver en la parte de arriba. Y voy a mostrar un video. Y en la video van a ver que la bacteria que aparece en rojo, hay dos bacterias, está cerca de una célula que aparece en verde aquí. Y la bacteria va a entrar adentro de la célula. Es realmente la bacteria que va a manipular la célula para entrar. Entonces, miren lo que pasa. Ups. A ver, un problema. Voy a ir un poco más atrás. Eso. Entonces, la bacteria toca la célula, se reorganiza totalmente y la bacteria logra entrar adentro de la célula. Entonces, eso es realmente la bacteria que toma el control, que entra dentro de la célula. Y abajo a la izquierda es otra bacteria también que logra entrar en la célula. Y van a ver en la video siguiente que una vez que está adentro, la bacteria no solo entra en la célula, pero se pasea adentro de la célula epitelial. Entonces, tranquilamente se va a formar como una comet y se mueve y puede pasar, de hecho, de una célula a la otra.
Otro ejemplo se ve a la derecha abajo. Esto es un macrófago, una célula del sistema inmune que está aquí normalmente para matar a la bacteria. Pero la bacteria que se ve aquí, que es Legionella, no solo entró ahí, pero se multiplicó adentro de esa célula. Entonces, realmente, esa bacteria patógena manipulan la célula del huésped de una manera muy impresionante. ¿Cómo pueden hacer eso? Lo que se demostró es que se hace con factores de virulencia, lo que llamamos factores de virulencia, y son herramientas, se podría describir, que tienen la bacteria para tomar el control de la célula. Y en el centro, aquí hay un sistema de secreción de tipo 3, no importa el nombre, pero son sistemas moleculares que son como, yo le llamé aquí, nanomáquinas, en el sentido que son realmente sistemas muy complejos para inyectar, como una jeringa, para inyectar cosas adentro de la célula del huésped y para tomar el control. Y eso aparece de manera un poco más detallada. A la izquierda es Salmonella que viene y que dice a la célula, ahora voy a entrar, déjame entrar, usa esas jeringas, y espero que pueden ver aquí en el centro, en una microscopía electrónica, y se ve la bacteria, y en el rectángulo chico se ve esa jeringa minúscula ahí, y abajo está un poco más detallado. Y si vamos al zoom, al final, a la derecha, se ve el nivel molecular, es realmente, ahora conocemos realmente la estructura muy detallada de estas nanomáquinas que aparece, que permite a la bacteria de inyectar cosas de la proteína bacteriana adentro de la célula para tomar el control. Entonces, si hacemos un poco un resumen de dónde estamos ahora, las cosas buenas es que hay mucha infección que son bajo control, eso gracias a las condiciones higiénicas que son mucho mejor ahora, a las vacunas, a los antibióticos también que matan a bacterias, pero hay también razones de preocuparse, hay infecciones emergentes, como bueno, estuvimos con el COVID, por ejemplo, que es una infección viral, no bacteriana, pero hay infecciones emergentes también de bacterias. Hay también emergencia de resistencia a los antibióticos que aparecen, y eso es la imagen de la derecha que ven ahí. Entonces, más que nunca, se necesita estudiar los procesos de los mecanismos que ocurren durante la infección para desarrollar otro tipo de antibióticos. Y por eso, eso lo presento mi grupo, gente en mi laboratorio, que trabajan conmigo. Y a la derecha es el edificio François Jacob, que es en el Instituto Pasteur, donde trabajo yo. Tenemos la suerte, trabajamos en un edificio muy nuevo. Y nos dedicamos en particular a una infección que es causada por Neisseria meningitidis, que es una bacteria que causa infecciones del cerebro en particular. Y hacemos esa misma pregunta, es cómo esta bacteria llega a estos sitios, cómo las bacterias se adaptan a este sitio, cómo se multiplican ahí y cómo evitan el sistema inmune. Son las preguntas típicas que hacemos. Y la causa de esa infección, que se llama meningitis cerebroespinal, por su nombre completo, y se había descrito en la historia desde mucho tiempo, hasta Hipócrates hizo las primeras descripciones que conocemos, por lo menos, el Gaspard Vieusseux también, un suizo, y se ha sido aislado por Anton Wechselbaum, que al final del siglo XIX, un poco al mismo tiempo de Alexandre Yersin, aisló la bacteria, demostró que era responsable y lo llamó Diplococcus intracelularis. Y van a ver por qué lo dio este nombre. Algunas palabras de la infección misma. Empieza con síntomas muy general, muy inespecíficas, como fiebre, dolor de músculo, cosas así, nada especial, digamos. No es muy fácil de identificarla. Y poco a poco aparece estos puntos rojos que se ven aquí, que se llaman petequias o púrpura, y tiene la particularidad que cuando uno pone presión se queda rojo.
Y poco a poco aparece otro síntoma más neurológico, como el cuello rígido, fotofobia, confusión, eso. Y después lo que se hace típicamente en el hospital es hacer una punción lumbar para tomar un poco de líquido cerebroespinal y mirar si hay bacteria adentro. Y si es el caso, en el hospital es una emergencia absoluta porque son infecciones muy graves que pueden ser fatales, pueden tener secuelas muy graves como amputaciones, secuelas neurológicas, pero de vez en cuando también hay una remisión total, entonces hay esperanza. ¿Y por qué se llama meningitis? Porque infecta los meningitis, los meninges. ¿Y qué es eso? Bueno, son las membranas que rodean el cerebro. Y lo que ven aquí sobre el dibujo se identifica. Y adentro del meninges hay una zona donde hay un espacio y donde hay un líquido que está alrededor del cerebro y que protege el cerebro de muchas cosas y de los choques, por ejemplo. Y normalmente es un líquido totalmente transparente, no hay nada adentro. Y lo que pasa es que cuando hay una infección, la bacteria viene en este líquido y también hay una inflamación. Entonces ven a la derecha, aquí en rojo, un líquido que viene de un paciente que ha tenido la infección y en este caso está lleno de células inflamatorias, los neutrófilos, y también bacteria adentro de los neutrófilos. Es porque el Weizenbaum cuando lo descubrió, vi que la bacteria era adentro de estas células, por eso lo llamo intracelulares. Entonces, ¿cómo esa bacteria llegó aquí, en esta zona tan internal, ¿no es cierto? Y hay mucha barrera que pasar para llegar aquí. Ahí. Y para contestar esta pregunta, hemos tenido la oportunidad, cuando empecé mi grupo, hace años atrás, de tener acceso a muestras de un paciente que se había muerto de una infección. Y aquí se ve una corte histológica del cerebro del paciente que se murió, obviamente, de esa infección. Y lo que hicimos un marcaje para visualizar la bacteria adentro del cerebro para ver dónde estaban. Y no sé si pueden ver, es un poco chico, pero hay marcas un poco café que son el lugar donde son las bacterias en estas muestras. Y lo que vimos es que en realidad la bacteria estaba presente siempre cuando había un vaso sanguíneo. Entonces había una colocalización de la bacteria con los vasos sanguíneos. Y si hacemos un zoom y miramos de manera un poco más detallada, aquí pueden ver el parenquima cerebral y vasos sanguíneos. Y en estos vasos sanguíneos hay estas marcas café aquí, que en realidad son grupos de bacterias. Y en la parte de abajo, si miran a la derecha, se ve un vaso sanguíneo en diagonal y adentro del vaso sanguíneo se ven unas manchitas así azul, que en realidad son bacterias individuales. Entonces se ve que la bacteria rellena el vaso sanguíneo. Y a partir de eso hicimos una hipótesis para tratar de entender qué pasaba y pensamos que quizá había un proceso que llamamos colonización vascular, para darle un nombre, y imaginábamos que en estos vasos chicos, ahí que se ve un dibujo, a la izquierda ven un vaso chico, un capilar, y en rojo son glóbulos rojos que pasan apenas adentro de estos capilares, y hay una bacteria chica ahí, y la idea es que la bacteria se va a pegar a las células endoteliales que constituyen el vaso, se va a pegar ahí, se va a multiplicar y va a llenar el vaso. Un poco como en la muestra que tenemos. E hicimos la hipótesis que eso iba a gatillar la enfermedad, es decir, el pasaje en los líquidos cerebroespinal, los daños vascular y todas las consecuencias patológicas. Y para estudiar eso, tuvimos que desarrollar un modelo animal, porque eso es una estrategia muy importante para entender lo que pasó en vivo. Y desarrollamos un sistema animal con ratón que humanizamos en el sentido que introducimos
vasos sanguíneos humanos adentro del ratón. Y ves que los vasos sanguíneos humanos se conectan al vaso del ratón. Y teníamos que hacer eso porque la bacteria es muy específica de los humanos, infecta solo a los humanos, no infecta a los ratones. Y lo bueno de esto es que podemos después mirar lo que pasa adentro, mirar la infección en vivo, lo que pasa adentro del ratón. Y aquí, en ese video, lo que ven es, en verde, ven la sangre, son con fluorescencia, y en rojo son los vasos humanos que se ven aquí, y pueden ver en negro son las células de la sangre que están pasando por los vasos. Y miran, arriba a la derecha son células, es un vaso de ratón y es como un corriente súper fuerte de células que pasan ahí. Y en ese sistema humano de vaso muy chico se ven de vez en cuando células individuales que son los glóbulos rojos que pasan por ahí. Y en este sistema podemos introducir la bacteria que va a aparecer en verde en esa video. Eso. Y ahí se ve el vaso humano y introducimos la bacteria en la circulación global y se ve que la bacteria se pega al vaso humano y hasta completamente llenar el vaso humano. Y a la derecha se ve un vaso de ratón que está totalmente ignorado por la bacteria. Entonces, realmente en este sistema podemos reconstituir totalmente el proceso de infección adentro del vaso. Y entonces eso va muy bien con nuestra hipótesis, es decir, que realmente en este sistema en vivo podemos mostrar que la bacteria se pega al vaso, se multiplica, lo rellena totalmente, pero no demuestra que eso es responsable de los daños vasculares y de la destrucción, digamos, de los tejidos. Y aquí tengo que volver un poco atrás y explicarle que el factor de virulencia que tiene esa bacteria, Neisseria meningitidis, no tiene un sistema de secreción tipo 3 como lo había mostrado antes, tiene otro sistema de virulencia que se llama un pilus de tipo 4. Tenemos siempre hay números, pero se ve a la izquierda arriba, se ve dos bacterias y estos espagueti que se ven un poco al lado son pili de tipo 4 y la bacteria está ahí pegado a una célula así, que aparece en gris. Y lo interesante es que hace muy poco, hace 3 años atrás, logramos hacer que de mirar de manera dinámica esos pili de tipo 4. Es lo que ven a la derecha, es una bacteria que manda así estos pili de tipo 4 que crecen y que se retractan de manera constante, así que son estructuras súper dinámicas. Y eso no es una película acelerada, eso es en tiempo real. Es decir, que la bacteria constantemente está probando el ambiente y se está moviendo sus pili de tipo 4. Y abajo, en la izquierda, aquí es una modelización molecular de lo que está pasando, cómo se construye estos pili de tipo 4. Y esas son las dos membranas de la bacteria en blanco y son proteínas en verde que se asemblan con este nanomotor de nuevo que vemos aquí y que se asambla y que va a crecer. Y hay 1000 de esas proteínas por segundo que se asemblan, que se construyen para hacer crecer el virus como se ve arriba a la derecha. Y después hay otra proteína que se cambia, el motor se pone en reverse, se pone por atrás y se desasembla en este caso y la proteína se vuelve en la membrana interna. Entonces, imagínense un poco el nivel de sofisticación de estos sistemas que tienen las bacterias. Y entonces podemos volver a nuestra hipótesis, que es la colonización vascular que generaba el daño vascular. Y entonces ahora sabemos hacer la genética de esa bacteria y podemos hacer un mutante que era incapaz de producir estos famosos pili. Entonces este mutante ahí lo podemos poner en el sistema en el ratón y podemos ver qué pasa. Y lo que vimos es que sin los pili tipo 4, la bacteria era incapaz de colonizar el vaso y, más interesante, incluso era incapaz de gatillar
la destrucción vascular y todas las consecuencias patológicas que tenía. Entonces, aquí tenemos la demostración, nuestra hipótesis, que es esa colonización vascular dependiente de los PID tipo 4 que gatilla la patología. Entonces, al final podemos asamblar un poco una historia, un cuento, la película un poco de la infección, como decía al principio. Y la idea es que la bacteria va a entrar por la nariz o por la boca, se va a poner al fondo de la garganta, se va a pegar a las células epiteliales y de vez en cuando va a llegar al vaso sanguíneo y aquí se va a multiplicar en la sangre, se va a pegar al endotelio, se va a multiplicar y es esa capacidad de bacteria a colonizar los vasos que va a generar la meningitis y también el choque séptico, que es otra manifestación de la infección. Y entonces, bueno, ahora progresamos un poco y le mostré cómo hemos progresado un poco en entender lo que pasaba con esa infección. Ya es interesante, pero ¿cómo podemos usar esto para mejorar los tratamientos? Y si teníamos una manera de bloquear estos pili de tipo 4, podría ser una estrategia terapéutica interesante, porque sabemos ahora que los pili de tipo 4 son súper importantes para esa infección. Y colaboramos con Sanofi en Francia, que era en Toulouse en el momento, y con ello lo que hicimos es que buscamos remedios, moléculas que podrían bloquear la adhesión de la bacteria a las células endoteliales. Y entonces usamos una especie de screening y probamos 5.000 compuestos químicos para ver cuál podía bloquear ese proceso de adhesión. Y descubrimos algunos que tenían ese efecto, afortunadamente. Y yo le puedo mostrar aquí un efecto sobre unos grupos de bacterias. Aquí son estos dos puntos grandes, son grupos de bacterias. Hay como miles de bacterias agregados y es un proceso dependiendo de los pili de tipo 4. Y cuando agregamos el tratamiento, estos compuestos, deshace totalmente estos grupos, que en realidad eso significa que ha bloqueado totalmente la función de los pili de tipo 4. Y abajo puse de nuevo modelización molecular para decirle que si ven a la base de la estructura hay una proteína un poco café que se mueve, que se llama PIL-B, y demostramos que esos compuestos en realidad van a bloquear específicamente esa proteína. Entonces logramos identificar el target del compuesto. Entonces todo este sistema muy complejo logramos poner un poco, a bloquear este proceso y estamos tratando de entender un poco más allá. Entonces, estoy llegando al final, pero solamente para concluir, quiero decir que la investigación que hacemos en realidad empieza al principio de una necesidad médica, es decir, que hay gente que no logran tratar, entonces ahí se necesita hay que avanzar en los tratamientos. Se necesita una investigación muy básica, es decir, comprender mecanismos muy básicos de cómo funciona la bacteria, cómo funcionan las infecciones, cómo funciona la junta de los dos. Y eso abre opciones terapéuticas. Y se puede identificar inhibidores y hay esa noción de asociación con el sector privado que en algún momento se vuelve necesario para avanzar y después se espera una comercialización. Y después, yo lo agradezco en francés, merci por votre attention, gracias por su atención. Hola. Vamos a tener una conversación ahora y vamos a tomar preguntas si quieren en un ratito y va a estar Vanessa dando vuelta por ahí, que está allá al fondo levantando la mano por si ustedes quieren preguntar algo. Por mientras, todavía no. Primero voy a hablar yo con nuestro investigador estrella. Teníamos unas sillas y íbamos a moverlas. Movemos nosotros. Se apagó esto.
Probablemente vamos a tener tiempo para unas 3 preguntas, así que agarren a Vanessa al tiro, si tienen. Yo soy bioquímica de formación, pero no soy microbióloga y hace como 10 años que no leía artículos científicos. Y lo primero que quiero decir es que para conversar con Guillaume me leí varios papers de sus investigaciones y ha sido una vuelta al placer de la ciencia, porque son investigaciones realmente fascinantes, bien hechas, motivantes. Para alguien que está en el mundo de la ciencia, leer este tipo de investigaciones con esta historia, porque tiene un relato, había una enfermedad, había un problema, no había cómo solucionarlo, se inventa una técnica para poder estudiarlo, se inventa una manera para buscar las drogas que puedan curarlo. Ha sido hasta emocionante, así que te quiero agradecer personalmente. Bueno, gracias a ti. Estoy muy contento que te interesó. Oye, y para empezar y un poco para conectarnos con cómo se hace la ciencia, me gustaría saber cómo llegaste al Instituto Pasteur y que nos cuentes qué es el Instituto Pasteur. Yo vivía en París y bueno, el Instituto Pasteur está realmente en el centro de París, entonces, y un centro de investigación en París muy conocido, entonces yo tenía realmente ganas de ir a trabajar aquí y como estudié microbiología, yo realmente era un lugar que me atraía mucho, con mucha historia. Entonces tenía muchas ganas de ir y he hecho mi doctorado en el Instituto Pasteur. Y el lugar mismo es un lugar muy interesante porque tiene al mismo tiempo un lugar muy moderno y también tiene mucha historia, es decir, realmente, y la historia es muy presente. Por eso empecé un poco con diapositiva un poco histórica porque realmente es parte del ambiente. En el Instituto Pasteur hay estatuas y hay, no sé, los nombres del edificio y realmente el lugar, hasta hay tumbas. ¿Cuándo se creó el Instituto Pasteur y cuánta gente tiene? ¿Cuántos investigadores? Se creó en 1800, al final del siglo XIX, en 1890 por ahí. Y un poco antes de que se moría el Louis Pasteur. Y ahora somos como 3.000 personas, así que es un instituto bien grande. Y se trabaja sobre temas muy diversos, hay neurología. ¿Todos asociados a microbiología? No es todo asociado a microbiología. Digamos, un tema de microbiología fuerte, pero también hay gente que estudia desarrollo, que estudia neurología, que está entonces hay temas distintos que no tienen también que ver con infección. Oye, y te voy a preguntar algo que me preguntó alguien que está en el público ahora. Cuando se hace una investigación, tú contaste todo lo que funcionó y mostraste unos videos preciosos, pero para llegar ahí hubo muchas cosas que tuvieron que intentar que no funcionaron o cosas que tuviste que tomar de otra gente o de otras áreas para poder entender lo que te pasaba. Sí, eso yo creo que es una característica muy importante de la investigación y eso hay que decirle a los jóvenes que están pensando hacer la investigación, es que realmente es un proceso de trial and error, se dice en inglés, digamos, de ensayo-error, digamos, y realmente ahí le presenté un poco como una hipótesis y cómo la demostramos. Pero antes de tener la buena hipótesis que al final funciona, realmente antes hay 10 hipótesis que no funcionan. Y digo 10, quizá un poco más. Entonces realmente es una cosa de observar, de hacer hipótesis y de tratar de mostrarlo. Y la mayor parte de las veces no resulta al final. Entonces, pero de vez en cuando resulta. Y ahí avanzamos y hace nueva hipótesis, nuevo ensayo, etcétera. Oye, volviendo a la meningitis, ¿cuánta gente se enferma de meningitis? ¿Cómo nos infectamos? ¿Por qué de repente aparece la meningitis? La meningitis es lo que pasa al principio de la meningitis, es una bacteria que vive en la garganta y vive en la garganta de mucha gente, es decir, de 10, 20, 30% de todo el mundo. Es decir, que es una bacteria muy común, que es parte de nuestra garganta y que no causa ningún problema. Es decir, que realmente no hay
no hay ningún peligro, digamos. Y es solamente en caso muy raro, es decir, que, por ejemplo, en países como Francia, yo creo que es un poco similar en Chile, incluso menos, por año hay como 500, 600 casos, entonces los números son bastante bajos, pero son casos muy graves. Y también, como contaba, al principio son síntomas muy inespecíficos y entonces es muy difícil para los médicos de saber si va a evolucionar en la dirección de una meningitis o no. Entonces genera mucho miedo y una preocupación realmente en los hospitales, en el servicio de urgencia, que es grande. Y también es muy traumatizante porque en las familias son enfermedades muy graves. Oye, yo no sé si ustedes saben, supongo que sí, los que son padres, en Chile la vacuna de la meningitis es una de las vacunas que tenemos en el Programa Nacional de Inmunización. Si tenemos vacuna, ¿por qué nos pasa esto? Sí, está muy bien de vacunarse. Lo que pasa es que la bacteria, esa bacteria de meningitis está muy buena en modificar sus propiedades de superficie. Entonces, la vacuna lo que pasa es que va a cobrar no todas las cepas de meningitis, pero dependiendo de la vacuna, va más o menos. Esto es como digamos, Omicron, Delta. sí, exactamente. Como un poco cubre equivalente, algunas. un poco el equivalente, no va a cobrar todo. Y esa bacteria es muy buena en modificar su propiedad de superficie y de evitar a las vacunas, por ejemplo, evitar el sistema inmune. Entonces hay que vacunarse absolutamente, sí. Y también tenemos que seguir haciendo la investigación para entender cómo tener nuevo tratamiento, etcétera, porque vamos a tener nuevas cepas resistentes. ¿Y qué va a pasar con la droga que descubrieron? Que a todo esto él no contó, pero esta droga, bueno, se veía en el video, actúa muy rápido. O sea, la meningitis tiene un problema y es que cuando ya te das cuenta que tienes meningitis, en muy poco tiempo te puedes morir, ¿verdad? Uh-huh. Su acción es muy rápida. Entonces la droga o el medicamento que se busca tiene que actuar muy rápido. Y yo me fijaba en tu video que efectivamente, al menos en condiciones de laboratorio, actúa increíblemente rápido. Sí. Sí, porque actúa sobre este factor de virulencia que es el virus de tipo 4 y como vieron sobre la video, son estructuras que constantemente que crecen y se retractan, digamos, que desaparecen. Entonces, y hay va adelante y va por atrás. Y la droga bloquea el sistema que le permite de ir por adelante. Entonces, va pura atrás. Entonces al final, en algunos segundos, todos los pili entran. Y entonces es una bacteria sin pili que al final es una bacteria totalmente inofensiva. ¿Y cuándo vamos a tener esa droga disponible? Eso es un tema interesante, es que en realidad para desarrollar una droga así se necesita muchos años, se necesita mucho trabajo, hay muchas etapas. Y esto por eso es muy importante que hay ese tipo de investigaciones. Estamos avanzando, pero va despacio, pero hay muchas etapas. Y eso yo creo que es un punto importante, por ejemplo, en el desarrollo de los antibióticos. Es decir, que se necesitan 10 años, digamos, para desarrollar algo. Y como hay mucha resistencia que aparecen también muy rápido, eso es un gran problema, digamos. Y yo creo que también, eso es el rol del Instituto Pasteur, por ejemplo, de desarrollar ese tipo de tratamiento, porque como decía, los números de los casos no son tan grandes. Entonces, para una empresa de invertir en esa dirección sería una decisión difícil, y yo puedo decir por conversar con las empresas, no quieren ir en esa dirección porque es demasiado plata para esperar, digamos, lograr eso. Pero nosotros como centro de investigación público, académico, podemos nosotros pasar ese tiempo, hacer ese tipo de inversión de tiempo y de plata y esperar desarrollar algo. Entonces. Qué bien.
Oye, quedan 15 minutos más o menos, no sé si Vanessa está... ¿Tenemos preguntas? Hola, se escucha bien. Bueno, primero que nada agradecer a Guillaume, fue una muy buena presentación, muy clara, muy instructiva, así que le agradezco mucho su presentación y, bueno, afortunadamente o infortunadamente Virginia abordó 2 de los 3 puntos que quería consultarle. Así que muchas gracias, Virginia. Y queda un tercero que sí me gustaría saber si esta droga eventualmente podría servir para otro tipo de bacterias que tengan el mismo mecanismo Sí. o similares. Y lo otro es cuánto dura esa droga activa en el organismo y si no hay alguna posibilidad de eventualmente de hacer una vacuna, una cosa similar que ataque los pilis, digamos, de las vacunas. Ok, son varias preguntas. Primero, los distintos tipos de bacterias. Los pili tipo 4 son factores de virulencia muy comunes. Hay muchas bacterias que tienen pilis de tipo 4, Vibrio cólera, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrea, hay muchas bacterias. Entonces, la idea sí es que sí podemos desarrollar esto para Neisseria meningitis, podría ser útil para otras infecciones. Eso es cierto. Y además, más allá de los pili de tipo 4, bueno, podría servir para otros sistemas similares, como otro sistema de secreción. Entonces, podría tener un impacto mucho más grande que solamente esa infección. Eso es la primera cosa. La segunda pregunta que tenía que ver con la biodisponibilidad, el hecho de cuando ponemos esa droga en los animales, y realmente decía que un largo proceso, y realmente estamos en eso ahora. Estamos trabajando con químicos para que hacen modificaciones chicas del compuesto para que sea más estable, más soluble, más estable adentro del animal, más potente. Entonces estamos modificando las cosas para mejorarla de manera que podemos usarla de verdad, digamos. Entonces, realmente en eso estamos. Es decir, eso es lo que estamos tratando de desarrollar. ¿Y la vacuna? ¿Y la vacuna. Te pregunta si se puede usar el pili tipo 4. Sí, sí, sería una base de una vacuna, podría ser, pero como decía, la bacteria es muy fuerte en modificar su estructura de superficie y la bacteria, el pili tipo 4 está constituido de una proteína principal que se asembla como una hélice. Y la bacteria es capaz de cambiar la secuencia de la proteína que constituye el virus de tipo 4. Así que la bacteria realmente sabe modificar, sabe cambiar de manera a ser protegida de los anticuerpos. Entonces, los pili tipo 4 es muy complicado desarrollar una vacuna con eso. Estamos tratando ahora, tenemos herramientas de estar más inteligente que la bacteria, pero no es tan fácil. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Muchas gracias por la presentación, está súper clara. Mi pregunta tiene que ver con los factores humanos que predisponen o que gatillan de alguna forma esta infección. Y por otro lado, ¿investigaron el microbioma de los pacientes? La primera pregunta es, ¿por qué específico de humanos? Sino por qué en los humanos se gatilla la infección. O sea, no en los humanos, sino que por qué en algunos humanos sí y en otros no. Ah, ok. Eso. Sí, buena pregunta. Bueno, la primera cosa que se sabe es que lo que nos protege son los anticuerpos que tenemos. Es decir, que lo que pasa es cuando nacemos no tenemos anticuerpos en contra la meningitis, obviamente, pero como chico, como bebé, incluso empezamos a tener la bacteria en nuestra garganta y ahí nuestro sistema inmune empieza
a aprender a protegerse de esto, a generar anticuerpos. Entonces, cuando tenemos anticuerpos en contra de la bacteria en la sangre, ya estamos muy bien protegidos. Y si no tenemos, entonces hay más riesgo. Entonces, hay una correlación entre presencia de anticuerpos o ausencia de anticuerpos y enfermedad. Entonces, eso es un aspecto. Y después hay también factores genéticos también. Por ejemplo, se sabe que el sistema del complemento es muy importante, entonces hay ciertos pacientes que tienen deficiencia genética en el complemento, por ejemplo, que son mucho más sensibles a eso. Entonces hay lado genético, hay lado de la inmunología y también vacuna. Eso es, bueno, por hacer dos preguntas. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. Microbiota, sí. La verdad es que no creo que, no he visto mucho estudio en esa dirección, pero eso podría tener, en la garganta donde vive la bacteria, hay muchas otras bacterias y hay como una especie de lucha por el espacio y es cierto que en este caso hay muchas cosas pasando, muchas relaciones entre una especie de ecosistema complejo. Estoy seguro que hay muchas cosas aquí que hay que estudiar. Tienes toda la razón. Siendo una enfermedad que tienen pocas personas, la razón por la cual el Estado o todas las personas debiéramos invertir en este tipo de enfermedades, ¿cuál es? Si son tan poquitos los que se mueren, tan poquitos los que se enferman, ¿por qué gastar plata de investigación en algo como esto? Lo que pasa es que, como decía, por ejemplo, estudiamos esa bacteria, pero al final lo que entendimos lo que desarrollamos son herramientas, son medicamentos que se podían usar para distintos tipos de bacterias. Y también lo que pero apareció un poco es que estudiamos la infección, pero en realidad aprendimos mucho sobre el huésped, cómo funciona el huésped, sobre los vasos sanguíneos, sobre el cerebro, sobre los procesos de la inmunología. Entonces, estudiando esa infección, en realidad estamos estudiando muchas cosas y de cierta manera estamos siguiendo la bacteria para que nos explique un poco cómo funciona nuestro organismo. Y un poco el paradoxo es que realmente como evolucionó de manera muy específica con nosotros, en realidad la bacteria sabe muchas cosas que nosotros no sabemos, digamos, para decirlo así. Súper interesante. Queda como unos 5 minutos por si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? ¿Sí? Ahí hay alguien. Muchas gracias. Doctor, quisiera saber su opinión personal acerca de las vacunas contra el COVID, porque así como usted muestra, todo esto toma un largo tiempo de investigación y de repente se dio la pandemia y empezaron a aparecer las vacunas en un tiempo relativamente corto. ¿Nos da inmunidad, cree usted, por meses, años? No sé. Pero... Es una pregunta difícil. No, sí, yo creo que dijiste algo muy verdad, que realmente hay que decir es que evolucionó de manera, el desarrollo de la vacuna ha sido increíblemente rápida y eso... Y no lo digo como algo de riesgo, pero lo digo solamente como, de cierta manera, de orgullo como científico, es decir, que se desarrolló tan rápidamente. Y eso yo creo que es un logro absolutamente increíble. Y realmente un logro que viene de los científicos, también que viene de la compañía, de la empresa privada, de la colaboración, y que realmente se demostró que se podía hacer en situaciones de crisis, que realmente todo el mundo podía trabajar juntos y llegar a cosas absolutamente increíbles. Y eso yo creo que es un gran logro, que eso tenemos que estar muy orgullosos y también contentos de esto, yo creo, sobre todo. Yo creo que ella está preocupada de si
la vacuna te confiere resistencia por mucho tiempo, por poco tiempo. Para ahí va tu pregunta, ¿no? Dado que se desarrolló tan rápido. Sí, bueno, ahora se sabe muy bien que sí, que los niveles de anticuerpos bajan, que la protección no es para siempre, se va bajando poco a poco. Eso se sabe muy claramente. Pero igual... bueno, igual hay sistema de memoria en el sistema inmune que se van a quedar por mucho más tiempo, entonces hay algo que se queda seguramente, que no es 100%, pero hay algo que se va a mantener. Entonces yo creo que no es para nada, digamos, es que en todo caso hay que reaccionar en el momento y ver un poco lo que pasa. Después en el futuro, siempre es difícil decir qué va a pasar. Y es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos, sí. Y hay varias vacunas que duran poco. Sí. Sí. Por ejemplo, todas las de la influenza, que también duran poco tiempo porque el virus muta mucho. Ese es como lo mismo que pasa con la bacteria. Sí, y también hay esa idea que hay distintas cepas, que evoluciona. Y, por ejemplo, como el virus de la gripe, tenemos vacuna que hay que hacer todos los años. Quizá vamos por una situación un poco así, eso es muy posible. Bueno, muchas gracias, Guillaume, ha sido un placer, súper entretenido. Muchas gracias, Virginia, por la discusión, estuvo muy entretenido, interesante. Y gracias a ustedes por venir y por quedarse hasta el final. Muchas gracias. Gracias a usted.